hacer con el cáñamo como producto terminado. Por ejemplo, las sogas, el hilado ya, Okay, él wow. vende esto por toneladas en el mundo porque lo utilizan para muchas cosas, sobre todo para barcos. Hoy en día, desde la época de Marco Polo hasta Está hoy en increíble. día, es lo más atractivo para amarrar barcos por la durabilidad y cómo se comporta con el agua salada. Pues cuando ves un buque carguero amarrado a un puerto, ese Es lazo hemp, es de hemp. okay. Y este hombre surte a la empresa en Australia que vende la gran mayoría de... O sea, hay un productor mundial que casi todas las empresas le compran a él y este hombre es el que le surte la soga o la materia prima O sea, hay en un los broker, como tapetes. Hay un siempre. broker, de hecho Armani, el de la ropa, Sí. Armani es uno de los que compraría fibra de aquí a 30 años. Él para animar a la gente a que cultive cáñamo, toda la línea de Armani Home tiene una mezcla de algodón y cáñamo, cortinas, muebles, ¿Qué les todo. dije que era una biblioteca? Entonces, el cáñamo sí que es negocio, pero es más altruista y más, es el que menos da, pero da. Y además hace planeta, porque el cáñamo aporta mucho oxígeno, tiene una interacción con el carbono interesante, nos pagan créditos de De carbono. carbono, eso ya Ojo lo a tengo. esto, por cada hectárea de cáñamo sembrada, por el protocolo de Kioto, nos dan 8.000 euros al año. O sea que hay países del este de Europa que lo siembran y lo dejan perder, ni siquiera lo cosechan solamente para comprar para cobrar los carbon credits. Entonces, si tú tienes 100 hectáreas, ahí tienes, haz la cuenta, el cáñamo recupera 20 centímetros de capa vegetal cada año. No sé si sabes, en Australia, como le dieron de duro a la minería, hoy en día hay ganadería en zonas que eran estériles y se recuperaron en de 5 a 6 años solamente haciendo monocultivo de cáñamo, porque él crece tan junto y tan rápido que toda la hoja va volviendo y va creando un mulch y una capa vegetal que el año siguiente cuando metes el tractor ya está más negro y más suave. Entonces después de 5 o 6 años ya donde era tierra amarilla estéril ya tienes como sembrar pasto. La gente del zacate es excelente porque por la minería eso ya valió madre, la tierra es muy mala y lo que están diciendo es que con esto se vuelve a regenerar la tierra para hacer tierra de cultivo. Ganar precio. Australia tenía estados que en los años 70 la tierra no valía nada, valía $20 una hectárea y se metieron a sembrar cáñamo y ya hoy en día es donde engordan el ganado wagyu de los japoneses que lo traen a engordarlo en Australia y lo devuelven a matarlo en Japón y a venderlo carísimo. Entonces, en toda la tierra estéril, el cáñamo es un recuperador de terreno, la fibra pues con el tema textil, las semillas con el tema alimenticio de animales y de humanos, el aceite y la pulpa de cáñamo es un superalimento, pero más caro que el de oliva. Si tú ya tienes clientes para esa industria, No es que eso existe. pero yo ya puedo detonar esa industria en México y tenemos a los ejidos que quieren entrarle a cultivar por cientos o miles de hectáreas. Imagínate el ganado engorda 3 veces más que con el maíz y tiene mejores tocoferoles y mejores aceites, hombre, totalmente. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la ley colombiana ya para dejarlos descansar y cómo se dio la ley acá y quién fue el que la impulsó. Acá cuando Pablo Escobar estaba vivo, un tipo que iba a ser presidente, que lo mataron cuando ya iba, llamado Luis Carlos Galán, el hijo de él, quedó siendo pues creció y se hizo político y la gente, el pueblo lo quería y el hombre fue el que sacó adelante la ley del cannabis y pues lo que sacó adelante esa ley es porque Colombia ha sido un país muy antidroga, sobre todo por la supervisación gabacha y porque acá todo el tema militar y el tema del dinero para el tema de la guerra pues viene de Estados Unidos. Aquí éramos muy reacios y la sociedad y muy religiosos no querían el tema del cannabis, pero este Galán, que siempre fue como un mediador y un tipo pacificador, sentó en la mesa a la gente de la guerrilla, a los paramilitares, a las bandas criminales, a todos los actores de la violencia y propuso con el cannabis, sin haber ningún partido político, ni ningún tinte político, ni promesas, ni dinero de los políticos, digo, esta planta a través de unas licencias, porque obviamente tenía que venir inversión extranjera, porque el mercado estaba afuera, Colombia no tiene un consumo de hierba, el mercado no está acá, el mercado está afuera. Esa es la diferencia con México. Hicimos entender al gobierno, porque yo participé de la Comisión Primera del Senado en Argentina, en Uruguay, aquí en Colombia, en la articulación de esas leyes. Entonces, como cada país es diferente en su problemática, aquí en Colombia lo más importante era la paz. Más que el tráfico de drogas y eso, era que no nos siguiéramos matando porque un paramilitar puede haber un hermano y en la guerrilla otro. Han habido casos donde se disparan familiares de bandos opuestos y no entienden ni por qué. Entonces, el tema era
que todos estos actores están cansados, hablemos en México, el tema de la migración, de toda esa gente que se tira a morirse por allá, el tema del desempleo, el tema de todos estos ejidos que están en el medio de la nada, que no tienen ni qué comer la gente. El tráfico de niños. Exacto, entonces hay muchos problemas diferentes, pero igual de duros. Entonces el tema y la propuesta del gobierno, más que ellos entiendan o apoyen la marihuana, porque ellos pues casi todos son borrachos y no les importa la marihuana, es hacerles entender que esto es una herramienta y que el mundo va en una corriente de legalizar y de globalizar esto. Esto va a ser más grande que el alcohol y el tabaco, porque si el alcohol y el tabaco han hecho el dinero que han hecho y han pagado los impuestos que han pagado haciendo daño, pues el cannabis se le vienen cosas mucho mejores, porque el cannabis va a estar vinculado al deporte, a temas de comestibles, de animales, de salud. O sea, es un discurso muy diferente el del cannabis al del tabaco y el alcohol. Entonces, para donde yo voy es, estamos en un momento donde si uno espera que los políticos nos cojan de la mano y nos vengan y nos regalen las cosas, quizás se vaya a tardar otros 10 años más en pasar. Pero ustedes que son un despacho potente y que tienen como empujar y correr el alambre un poco, uno no, en Barcelona, tú que vienes de Barcelona, en Barcelona los clubes al día de hoy siguen siendo ilegales. Son una figura de desobediencia civil donde 300 personas alquilan un local y se autogestionan y tienen un cultivo en una casa escondido y se autoproveen de marihuana. Toda esa figura es ilegal, pero el gobierno prefiere eso a legislar y darles una licencia para producir la hierba que venden en un local donde pagan impuestos. Entonces es una cosa súper loca que los políticos, por miedo a legislar o a escribir una ley más clara y llamar las cosas por su nombre, creen todos estos vacíos legales. Entonces sería bueno, por lo menos no sé si en México sea estatal o tenga que ser desde Los Pinos, que sea la pelea, Desde pero, arriba. pero hay que hacerlos entender que esto es una industria, que no se puede matar el tigre y salirle huyendo al cuero. O sea, el hambre, el apetito por el cannabis y los cannabinoides es global. El mundo entero lo está entendiendo como medicina. Uno nos lo fumamos porque nos gusta, otros les quita el dolor, otros el insomnio. O sea, de verdad es un tema global y de interés global. Y México tiene la ubicación y el clima y los puertos. O sea, sería una industria muy, muy potente para el país si lo entienden como tal, pero igual podría ser una tontería como lo que pasó en Uruguay. Si lo agarra gobierno. Que es muy triste, Uruguay pasó Congreso, pasó Senado, nos fuimos a vivir, incluyéndome, yo viví 3 años en Uruguay, se fue todo el mundo expectante porque era el primer país del mundo en hacer una ley que se perfilaba como la ley del cannabis, y una vez pasó la ley, abrieron 4 farmacias que vendían a 120.000 usuarios solamente uruguayos, los condenaron con un carnet que les medía las dosis y creó una dosis de una base de datos que ya ningún chaval podía conseguir trabajo porque estaba dentro de la base de datos de los marihuanos. O sea, fue la ley más cula y más boba del mundo y Uruguay se perdió esa oportunidad. Colombia lleva 5 años cojeando. Este año empezamos a exportar flor a Alemania y semillas a Europa. Entonces ahí vamos, pero lo que me refiero con esto es que México no vaya a quemar una oportunidad. No, Aquí en Colombia los indígenas utilizaban una fibra antes de que nos legalizaran el cáñamo, que se llama el fique, que es hermano del maguey, y es muy abrasivo. Para poderle sacar lo verde y para poder organizar la fibra, es muy, se les come, ninguno tiene huellas digitales, o sea, se sacan los ojos porque tienen puntas. Es un trabajo bien peligroso. Y con el cáñamo, además se demora 4 años la penca para dar la fibra, el cáñamo se demora 4 meses. Entonces ahorita ellos con esa misma fibra andan haciendo ponchos, hamacas, haciendo de todo y lo venden más caro porque el cáñamo tiene un snob que no tienen otras fibras. Ese es un punto muy importante. Si tú haces en este momento cualquier tema de cáñamo, solo por venir de la planta del cannabis, y va a pasar una generación más para que esa fibra se vea como ver el algodón, o ver, todavía es una fibra que tiene morbo. La gente cuando le dices que esta camisa es de cannabis, la gente la quiere oler, te pregunta si me la puedo fumar. O sea, todavía hay... Pero sé que, ejemplo, Ralph Lauren, según yo, tiene mucho tiempo utilizando cáñamo. Sí, sí, sí. Muchas marcas utilizan el cáñamo mezclado o algunas puro porque es muy rígido. Algo que me gustaría que les explicaras, Gato, es eso que me platicaste ayer del cómo fue que cambió de un cultivo muy, muy, muy mundial por la cuestión del maíz. Bueno, ahora te voy a dar un libro para que lo compartas con el grupo, que lo tengo ahí en PDF. Ese es un libro que en español se llama El Emperador Desnudo,
es un tipo que se llama Jack Herer, él ya murió, él es el activista o el padre del activismo canábico, él fue el que se dio cuenta porque el cannabis lo legalizaron en el año 43, si de ahí para atrás era una planta tan mainstream para todo el mundo. O sea, esa planta era la planta más importante, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Asia, era la planta, la fibra, el papel, la comida, la medicina, o sea, desde la época de Marco Polo, esa planta venía ocupando lugares importantes en todas las culturas, egipcios, persas, asirios, Mesopotamia, todo el mundo tenía que ver con el cáñamo. Entonces Jack Herer se puso a desempolvar el porqué de la ilegalidad. Entonces muy interesante porque el libro no es un libro escrito por un pendejo, sino que son los anales del Congreso americano que el hombre se los roba y los publica. Entonces ahí hay temas que los americanos no querían que se supieran del por qué la legalización del cannabis para que entraran las petrofibras, como entrara DuPont, entrara el nylon, entraran los petroquímicos, entrara el algodón, entrara el maíz duro. Entonces todos los farmers americanos que se dedicaban a cultivar cáñamo, DuPont hizo una campaña regalando semillas de algodón y de maíz y regalando agroquímicos por un año para que la gente se mudara, y además puso un impuesto que se llamó el Marijuana Tax Act, donde los farmers de cáñamo tenían que pagar un impuesto si querían seguir sembrando cáñamo, pero no si se pasaban al maíz o sea, le fueron sacando de la cultura agroindustrial a los americanos el cáñamo, que era una planta súper arraigada. Hay un corto de 15 minutos para que lo vean en YouTube que se llama Hemp for the Victory. Y el Hemp for the Victory es un corto del ejército americano y el Departamento de Agricultura, dándole gracias a la nación por haber cultivado tanto cáñamo durante la guerra, el cual le sirvió para uniformes, lazos de los barcos, velas. O sea, era un agricrop muy importante para la nación. Estaba en el billete de $2, que también lo abolieron. Se van a encontrar en ese libro del emperador desnudo cantidades de cosas que uno va a decir, estos hijos de puta nos han mentido mucho, porque esta es buena. El que creó el motor diésel, Rudolf Diesel, su primer motor diésel, la primera vez que un motor diésel se encendió fue con biodiesel de cáñamo. O sea, ya era un combustible útil y viable hace ciento y pico de años, y estos cabrones vienen por darle a unas cuantas familias del Golfo Pérsico y a unos cuantos, porque la reunión la organizó en Nueva York. Los nazis estaban corriendo por el mundo después de la guerra, buscando dónde esconder plata, que ya en Suiza estaban calientes, Argentina, Sudamérica. Entonces Henry Ford, el dueño de la Ford, organizó una reunión con los Vanderbilt, los DuPont, con la gente de Aramco, que apenas estaba formando Arabia, y en el Golfo Pérsico era un desierto y apenas empezaron a explotar el aceite y el petróleo con los americanos. Entonces se dieron cuenta que el cáñamo era el enemigo más grande que había, pero no había una forma de arrebatárselo a la nación porque la nación quería la planta. Venían de ganar 2 guerras con la planta como su main crop. Entonces ahorita entró el petróleo y sus derivados, sus agroquímicos, y se lo sacaron con esa historia del Marijuana Tax Act. Entonces es muy interesante el libro porque está basado en facts, o sea, en gente que murió por defender la planta, y ahorita la misión es devolverle la planta a la humanidad donde siempre estuvo y donde no debió dejar de estar. Y apenas llevamos 100 años de ilegalidad. De ahí para atrás la planta fue los trajes de los samuráis, los trajes de los emperadores en Japón, o sea, la fibra más usada y más globalizada. Las putas momias estaban envueltas en vendas de cáñamo antes que el papiro. O sea, es una fibra bien, bien, bien interesante. Las culturas chinas, hindúes, los ayurvedas están escritos. La independencia americana, el draft de la independencia americana. O sea, es una planta que la ilegalizaron por intereses de gente y de una poca gente, y los recursos de esta gente como el petróleo que ya se están acabando. La planta es tan potente que ella sola está recuperando su lugar mainstream, y hay algo que los hippies dicen y los defensores de la hierba que es muy bonito, y es que llevamos 80 o 100 años los ejércitos más poderosos del mundo tratando de vencer una planta que no ha matado a nadie y les ganó. O sea, la planta volvió ahorita a ser mainstream y ya todo el mundo es amigo de ella, todas las farmacéuticas la quieren, todo el mundo quiere invertir y ganar dinero con ella, los que no fumaban ya fuman, ya todo el mundo es cool, ya los actores, los deportistas, o sea, que recuperó un lugar mainstream que tuvo por milenios sin derramar, sin pelear con nadie. Ella solita ganó la pelea y toda la opresión que los gringos, que yo en los 90, yo me crié en Miami y a mí me encanaron por un porro, y hoy en día
pues ya entras a una tienda y compras y, o sea, ver esa evolución en una generación es bien chido ver que ganamos la pelea contra las drogas y que la hierba fue la primera en ser liberada de toda esa huevonada y que ahorita nos va a tocar participar de la industria. Es una historia bien interesante. Preséntale a Maui, a México. Este es Maui. Está aquí metido que le cayó bien Es como el link. Patas. Es como el Patas. Maui, voy para allá, cabrón.